Todo empezó a mitad de la noche, cuando alguien decía que vivirías y revivirías el mismo día una y otra vez hasta encontrar todas las partes del cuerpo, y que si la persona roja te encontraba, morirías. Y tras esa advertencia vemos a un par de estudiantes con la cara pintada de rojo y sangre asustando a unas compañeras que gritan en pánico, mientras las dos chicas a quienes le hicieron la broma se alejan molestas diciendo que aquello apesta, y otros estudiantes comentan que maldita sea, eso estuvo feo. Justo cuando un chico disfrazado con un hacha incrustada en la cabeza comenta que en Esperen aún no han ofrecido las partes del cuerpo, que ambas quedaran malditas, y entonces descubrimos que se trata de Rikuto Ichinose, a quien un compañero llama mientras él se quita la peluca diciendo que una de esas chicas le dio una bofetada en la cara y se presenta como Yamato Tanabe, agregando que ahora tiene la cara completamente roja. Su amigo le responde que ya estaba pintada de rojo, así que no sabría decir. Pero al ver cómo los demás estudiantes ignoran su evento se pregunta por qué a nadie le interesa su casa embrujada, mirando el cartel que dice Remember, un juego de palabras entre recordar y remember, unir miembros. Cuando de pronto una chica se acerca y asusta al chico preguntándole qué significa eso de remember, bromeando con que se supone que él debería estar adentro asustando gente, y él la reconoce como Misaki, mientras su compañero añade que entonces ella tampoco ha oído hablar de la leyenda y que sabía que era algo demasiado desconocido. La chica pregunta a qué se refiere y él señala el cartel explicando que es una leyenda urbana que dice que los elegidos serán despedazados por una chica empapada en sangre conocida como la persona roja, y actuando como fantasma añade que vivirán la misma noche una y otra vez hasta encontrar su cuerpo. Pero Misaki no se inmuta, solo levanta la pierna en una patada impresionante que queda a 1 centímetro del rostro del chico haciendo que se le caiga el disfraz, y con una sonrisa le dice que como piensa asustar a la gente si él mismo se asusta por eso, y alejándose comenta que se va a su demostración de karate mientras se despide, justo cuando otra chica pasa y comienza a burlarse un poco de cómo lucen los chicos, que ya decaídos solo se preguntan qué demonios están haciendo. Su compañero menciona que mire esa fila de allí, y la otra chica pregunta qué está pasando, a lo que el chico responde que algún estudiante de tercer año está por dar un concierto en el gimnasio, mientras el otro se asombra y, al observar a Mirei y a Arisa entre la multitud, comenta que ellas ni siquiera piensan pasar por su casa embrujada. Ambos se imaginan a las chicas gritando de pánico allí dentro mientras las abrazaban, y emocionados admiten que pensaron que tal vez algo así podría ocurrir, llegando incluso a coincidir en esa fantasía antes de mirarse cara a cara y decir que, bueno, podrían ir al concierto después de todo. Y la escena salta al concierto donde vemos a los estudiantes eufóricos mientras algunas chicas comentan que Shirota es realmente fabuloso. Otra añade que desearía que fuera un poco más alto y su amiga le replica que ahí va de nuevo, que es demasiado exigente, mientras los chicos entre la multitud observan todo resignados y el protagonista piensa que esa es la cruda realidad, aunque su compañero le dice que no se desanime antes de intentarlo, que todavía hay una posibilidad. La narración se desplaza a otro día donde todos los estudiantes están reunidos frente a la entrada de un parque de diversiones, mostrando sus tickets de pase por todo el día, y el protagonista reflexiona que después del Festival de Cultura ahora tienen un día entero en la feria, aunque su mirada inevitablemente se dirige a las chicas que le gustan, quienes comentan entre risas que no habían estado en un parque de diversiones desde la escuela elemental. De vuelta con los chicos, su compañero dice que deben ponerse a tope antes de hacer el primer movimiento y propone subir a una de las atracciones más emocionantes, algo a lo que el protagonista asiente, hasta que ambos se detienen al ver el letrero de atracción temporalmente cerrada, y su amigo maldice su mala suerte, justo cuando Misaki aparece detrás de ellos comentando que otra vez están asustando chicos, haciendo que el protagonista le pida que no se acerque así por la espalda, mientras ella bromea diciendo que si acaso ellos dos son pareja, y aunque ellos lo niegan, ella se ríe y dice que está bien, que de todas formas se ven muy lindos juntos, deseándoles que disfruten el día en el parque de diversiones. Tiempo después vemos a los chicos caminando por el parque mientras el protagonista se pregunta por qué Misaki siempre termina molestando, y su compañero responde que, aunque le fastidie, tiene un punto, porque al mirar alrededor nota a sus compañeros rodeados de chicas en distintos grupos y comenta que ellos son los únicos que no tienen a ninguna junto a ellos. Entonces señala una atracción de tazas giratorias y le dice a Rikuto que mire quién está allí, y vemos a un chico con auriculares, disfrutando solo de la atracción, algo que el compañero identifica como alguien de la misma clase de Arisa, aunque siempre está solo.
mientras el protagonista comenta que está subido en las tazas giratorias sin usar las manos y que eso debe ser difícil. Y tras mirarse ambos deciden correr hacia otras atracciones diciendo que mejor disfruten el día y busquen chicas, a lo que el otro responde que ese es el espíritu, y así el día transcurre entre montañas rusas y diferentes juegos de la feria. Hasta que los vemos un poco nerviosos, uno diciendo que se están quedando sin tiempo y el otro admitiendo que a este ritmo estarán solos todo el día, preguntándose además dónde estará Mirei. Justo cuando Yamato se detiene al ver una atracción con temática de mina de oro y a un sujeto con gabardina de pie en la entrada, observando un extraño objeto en su mano que aprieta antes de marcharse sin mostrar el rostro, pasando junto a ellos, lo que deja a Yamato intrigado hasta que choca con Rikuto, quien le dice que mire quién está ahí. Mirei. Yamato nota que no está con Arisa y enseguida le advierte al protagonista que se le acaba de caer el pañuelo del bolso, diciéndole que esa es su oportunidad y que vaya con todo, mientras el protagonista la observa sintiendo el corazón acelerarse, pero la ocasión se esfuma cuando un niño recoge el pañuelo y se lo entrega a Mirei, quien le agradece con una sonrisa por su amable gesto, y Rikuto se queja diciendo que fue demasiado lento, mientras el protagonista suspira aliviado justo en el momento en que Misaki aparece comentando que fue patético, que se quedó como una completa gallina. Él se sobresalta preguntando por qué siempre aparece de repente y añade que si acaso los está siguiendo, a lo que ella responde, con burla, que en sus sueños. Misaki, ahora con el rostro preocupado, les pregunta si acaso han visto a un pequeño niño por ahí. Ellos se confunden y preguntan de qué niño habla, y ella aclara que en realidad es una pequeña niña que vio caminando sola y que parece estar perdida, justo cuando sus miradas se desvían hacia una niña que corre a lo lejos, y los chicos coinciden en que debe ser ella, mientras Misaki le grita que espere y corre tras ella, llegando todos a un rincón aislado del parque donde el protagonista le pide que espere un momento y dice que no deberían entrar, aunque los otros dos avanzan igual, preguntándole si están seguros de hacerlo, pero Misaki insiste en que no hay tiempo, que la niña podría estar en peligro. Rikuto sugiere buscar a los encargados, pero los demás lo ignoran mientras se preguntan a dónde habrá ido, hasta que uno señala una apertura en una estructura y comenta que quizás se metió por ahí, y tanto Misaki como Yamato le dicen al protagonista que se encargue él, obligándolo a adentrarse mientras se pregunta por qué siempre le toca, avanzando entre rieles sumidos en completa oscuridad, y entrando los demás le preguntan si la encontró. Sin embargo todos giran la mirada para ver a la pequeña en medio de la penumbra, con una expresión siniestra, murmurando con voz seria que encuentren su cuerpo, dejando a los chicos paralizados de pánico sin entender qué está sucediendo, hasta que un estruendo les hace voltear y, al mirar nuevamente al frente, descubren que la niña ya no está. Misaki, asustada, pregunta si acaso dijo encuentren mi cuerpo y si ellos planearon todo eso, pero los chicos lo niegan rotundamente antes de decidir que lo mejor es salir de allí de inmediato. Y tiempo después, ya con todos los estudiantes subiendo a los autobuses para finalizar la excursión, un megáfono anuncia que el parque cerrará pronto y que los alumnos pueden retirarse, mientras vemos a los chicos pensativos y preocupados. Justo cuando el reloj del parque marca las 12 y un mal augurio parece hacerse presente, vemos entonces cómo, de repente, el protagonista despierta en el suelo totalmente desconcertado, y Yamato, preocupado, intenta hacerlo reaccionar, mientras el prota, alarmado, piensa que acaso esto podría ser lo que teme y descubre a su alrededor a otros estudiantes, Misaki, Arisa, quien pregunta si aún siguen en el parque de diversiones, y también el chico de la atracción de las tazas. Misaki, en pánico, le exige al protagonista que le diga qué demonios está pasando, y él, inquieto, empieza a caminar mientras murmura que espera que no sea lo que está imaginando, hasta que ven, cerca del reloj, un ataúd con la silueta de un cuerpo vacío marcada en él, y el chico, con el rostro desencajado, dice que no puede ser, que esto es el Remembering, provocando que Misaki, entre molesta y asustada, le reclame qué tonterías está diciendo, si se refiere a esa leyenda urbana, y decide irse, diciendo que se va a casa, aunque el protagonista intenta detenerla y le suplica que espere, que no puede hacer eso, que no deberían abandonar el parque, o al menos eso cree, mientras ella, irritada, afirma que está segura de que ellos están detrás de todo, obligándolo a explicarse con seriedad, jurando que no están haciendo nada. Por su parte, Arisa, entre miedo y risa, comenta que esto debe ser algún tipo de broma y que es su primera vez en un parque de atracciones de noche,
así que propone mirar alrededor, mientras Yamato, desconcertado, intenta detenerla diciendo que podría ser algo serio, pero ella insiste en que solo quieren asustarlas para conseguir algo con ellas, y él suplica al protagonista que lo ayude justo cuando éste pone una expresión de terror al ver nuevamente a la pequeña niña, caminando entre las sombras del parque, lo que hace que Misaki, espantada, reconozca que es la misma niña que vieron durante el día y corra tras ella diciendo que esa pequeña no debería estar aquí de noche, que algo está muy mal, mientras el chico de las tazas también la sigue y el protagonista, resignado, les grita que esperen antes de correr tras ellos, en tanto Yamato, sin saber qué hacer, decide dirigirse hacia Arisa. Vemos entonces cómo los chicos entran a un edificio mientras Misaki se pregunta a dónde habrá ido esa niña, subiendo unas escaleras hasta llegar a lo que parece un restaurante donde la pequeña está sentada en una esquina, y Misaki se acerca lentamente preguntándole si es la misma que vieron durante el día, pero antes de que pueda continuar, el protagonista la interrumpe alterado diciéndole que deben irse ahora mismo, aunque ella insiste en que no pueden correr sin siquiera hablar con la niña. Hasta que nota la expresión del chico de las tazas, completamente aterrorizado, y al voltear sin entender qué sucede ve el verdadero rostro de la pequeña, una cara horripilante, deteriorada, cubierta de gusanos, tan aterradora que todos gritan mientras el chico de las tazas sale corriendo despavorido, pero la niña corre tras él y salta sujetándolo de la cabeza, incrustando sus dedos con fuerza mientras él grita en pánico, pierde el equilibrio y cae estrepitosamente desde el segundo piso, quedando completamente destrozado, y el protagonista, paralizado, apenas puede murmurar que es imposible, que esa debe ser la persona roja, aunque Misaki lo arrastra gritándole que corra, dejando atrás el cuerpo deformado del chico mientras la niña los observa con una sonrisa siniestra. Y la escena cambia a un carrusel donde vemos a Arisa, alegre, subiéndose a los caballos y pidiéndole a Yamato que le tome una foto, a lo que él acepta diciendo que luego se irán, pero mientras revisa su celular, dice que no lo encuentra y ella propone usar el suyo, aunque tampoco logra hallarlo, y justo en ese instante, cuando aparta la vista, el chico desaparece por completo. Arisa, al bajarse del carrusel, se pregunta dónde está Yamato y qué está haciendo, caminando algo desconcertada mientras la atracción de pronto se enciende y los caballos comienzan a girar con música. Ella, creyendo que fue él, comenta que podría habérselo dicho, aunque admite que el ambiente es agradable, y al acercarse al caballito donde cree verlo sentado dice que primero estaba completamente asustado y ahora está jugando, pero cuando el caballo se acerca revela a Yamato sin cabeza, empapado en sangre, haciendo que Arisa grite en puro pánico mientras la atracción sigue girando y su miedo crece, momento en el que, de repente, la niña aparece detrás de ella y en un parpadeo se acerca casi tocándola, dejando a Arisa paralizada con solo mirarla de reojo, y de regreso con el protagonista, Misaki pregunta por qué dijo lo de la persona roja, mientras él, todavía alterado, explica que esa niña fue la que desapareció y les dijo que encontraran su cuerpo, que deben reunir todas las partes porque ese monstruo no parará de atacarlos, que seguirán siendo perseguidos por la persona roja, y Misaki, entrando en pánico, pregunta si eso significa que los matarán aquí. Mientras vemos la imagen de Yamato y Arisa completamente acabados, el protagonista le dice que deben moverse, que tienen que encontrarse, y en las sombras aparece el hombre de la gabardina observándolos desde lejos, antes de que los chicos entren a lo que parece una juguetería llena de muñecas tenebrosas, una de las cuales comienza a reír, provocando que todos se sobresalten, hasta que una mano toca el hombro del protagonista y él grita despavorido, solo para ver que la mano cae al suelo, separada del cuerpo. Misaki, horrorizada, pregunta si eso no será una parte del cuerpo, y el protagonista, mirándola, admite que podría ser, mientras Misaki pregunta qué harán con ella y él recuerda el ataúd con la forma de un cuerpo, tratando de pensar qué hacer a continuación. El protagonista, intentando recuperar el aliento, explica que cree que deben llevar esa mano y colocarla en el ataúd que vieron en la entrada, y Misaki, entendiendo, confirma que se refiere al de la torre del reloj, diciéndole que vayan de inmediato. Sin embargo, cuando ella voltea de pronto, lo hace con el rostro aterrorizado, aunque al mirar no ve nada y él le pregunta por qué reacciona así, a lo que ella responde que no fue nada, sin saber que, detrás del protagonista, la niña aparece con un aspecto aún más aterrador, lanzándose contra Misaki y empujándola con
tal fuerza que ambas atraviesan la ventana, rompiendo los cristales y cayendo a lo lejos mientras el protagonista las mira paralizado. La niña entonces empieza a golpearle la cabeza a Misaki e incrustarle los dedos en los ojos hasta dejarla completamente destruida, y el protagonista, temblando, huye en pánico, pero la niña lo alcanza y lo agarra por la camisa, girándolo para estrellarlo contra un cristal filoso que atraviesa su rostro al instante, quedando ella con una sonrisa desquiciada. Vemos al autobús, donde se anuncia a los estudiantes que deben estar a bordo a las 6. Mientras el protagonista despierta sobresaltado en su asiento y sacude a su compañero para que se levante, justo cuando todo vuelve a repetirse, los estudiantes reunidos como al inicio, Arisa con el rostro pálido, el chico de la taza de té nervioso, Misaki acercándose asustada, y el protagonista murmurando que han regresado, que no hay duda, el remembering realmente está ocurriendo, y la escena cambia a un edificio lejano, donde el hombre de la gabardina observa un tablón lleno de apuntes con un mapa del parque de diversiones y las fotos de los 5 chicos clavadas allí. La escena se traslada a una cafetería donde vemos a los 5 chicos reunidos, y Arisa explica que aquella niña también le dijo lo mismo en la casa embrujada antes de desaparecer, que incluso se lo mencionó a su compañera pero ésta solo le respondió que estaba loca, que seguramente lo había imaginado, y pide que alguien le diga de una vez qué está pasando. El chico de la taza de té, aterrado, comenta que esa niña también se lo dijo a él, y Arisa aclara que su nombre es Wotaru, mientras Misaki, preocupada, pregunta por qué han regresado exactamente a este día, el 12 de septiembre, y el protagonista, con una mirada seria, responde que todo cuadra con la leyenda urbana, que el día se repetiría una y otra vez hasta que encontraran todas las partes del cuerpo, y que esta noche, exactamente a medianoche, el Remember volverá a empezar en el parque de atracciones y la persona roja seguirá atacándolos, lo que hace que todos recuerden sus muertes con expresiones de puro pánico. Arisa, temblando, pregunta qué se supone que deben hacer, y Yamato, ya más firme, dice que no tienen otra opción más que encontrar todas las partes del cuerpo, y que cuando todo empiece esta noche deberán dividirse y buscar por todos lados, a lo que Misaki asiente diciendo que parece lo más eficiente, mientras Arisa, angustiada, pregunta por qué les tiene que tocar a ellos, y el protagonista queda visiblemente asustado. Tiempo después, ya caminando por el parque, Yamato se detiene y, sujetándolo del brazo, le dice con una sonrisa que qué tal si antes se suben a algunas atracciones, pero el protagonista le pregunta si acaso no está asustado, y Yamato admite que sí, que está completamente aterrorizado, aunque le pide que lo piense como un juego, de esos donde mueres varias veces peleando, pero sigues avanzando, y el protagonista, serio, responde que la diferencia es que aquí están muriendo de verdad. Aún así, Yamato, con determinación, insiste en que son como los personajes principales de un videojuego, que no importa cuántas veces caigan, pueden levantarse y volver a intentarlo, que, al final, es como si fueran héroes. El protagonista, incrédulo, le responde a Yamato que como pretende que se hagan los héroes, pero termina recordando que Arisa también está metida en todo esto. Yamato, emocionado, insiste en que ese es justamente el punto, que quizás sea el destino o cualquier otra razón, pero el Remember ya empezó y tienen que terminarlo aunque estén asustados, añadiendo que siempre han sido un poco inútiles, pero si de todos modos deben hacerlo, podrían al menos hacerlo bien y convertirse en héroes, y ante esa sonrisa decidida el protagonista lo observa unos segundos, respira hondo y al final lo sujeta diciendo que está bien, que vayan a algunas atracciones, a lo que Yamato responde animado que ese es su chico. El día avanza con los demás tratando de pasar el rato con sus amistades en las atracciones, aunque en todo se nota un temor persistente, y cuando por fin cae la noche y el parque se sumerge en la oscuridad, el reloj marca nuevamente las 12. Ya separados, vemos a Yamato caminando en pánico mientras busca alguna parte del cuerpo, murmurando que se siente extraño estar solo y recordando avergonzado todo lo que dijo para sonar valiente frente a Rikuto. Al pensar en la niña tenebrosa reconoce que solo intentaba parecer cool, pero en realidad todo le aterra, y se lamenta de que, estando separados, no podrá lucirse delante de nadie. Revisando bajo una mesa,
encuentra lo que parece ser un pedazo de torso humano y, horrorizado pero emocionado, lo sostiene diciendo que ¿qué es eso?, para luego salir corriendo con el hallazgo apretado entre los brazos mientras piensa que, incluso si nadie lo vio, si encuentra la mayor cantidad de partes podría convertirse en el mejor, imaginándose a la chica alabándolo con un eres impresionante que lo impulsa a correr más rápido diciendo que irá a por todas. Sin embargo se detiene de golpe cuando Arisa, escondida, lo sujeta tapándole la boca y regañándolo por hacer demasiado ruido, y él, sorprendido pero alegre de verla, le muestra la pieza diciendo que cree haber encontrado una parte del cuerpo, mientras ella lo observa impresionada, admitiendo que realmente creyó que no hallaría nada, y él, hinchado de orgullo, responde que no fue nada. Arisa, algo avergonzada, se disculpa y le pregunta cuál es su nombre, mientras Yamato piensa indignado que ella sabía el nombre de Wataru pero no el suyo, aunque recuerda que están en clases diferentes. Intenta decirlo tartamudeando como Tanabe, pero se corrige rápido y declara con firmeza que es Yamato Tanabe, logrando que Arisa responda ok, Yamato, llevemos esa parte del cuerpo al ataúd, lo que lo emociona al oírla pronunciar su nombre, pero de pronto un ruido los interrumpe y Arisa se aferra a él asustada, haciendo que Yamato, tras entregarle la parte del cuerpo, se asome para ver qué ocurre, murmurando que ahí viene, justo cuando la pequeña niña fantasmagórica aparece caminando hacia ellos. Ambos intentan retroceder en silencio, pero Arisa provoca que un vaso caiga, aunque Yamato, rápido, lo atrapa antes de que golpee el suelo, quedando completamente inmóviles y esperando no haber sido descubiertos, pero al darse vuelta encuentran a la niña detrás de ellos con su rostro aterrador, y Yamato le lanza el vaso a la cara para ganar un segundo, toma a Arisa y le grita que corran, aunque la niña la alcanza, haciéndola caer y mirándola con malicia mientras Arisa, desesperada, abre la puerta de un refrigerador y golpea la cabeza del espectro, pero ésta atraviesa el vidrio con sus manos y la agarra por la cabeza. Cuando Arisa rompe en lágrimas, Yamato aparece y le estrella un sartén en el rostro a la criatura, dejándola aturdida, la toma del brazo y grita que es su oportunidad para escapar. Pero mientras huyen tropiezan con un cuerpo tirado en el suelo, es Wataru, completamente destrozado, cubierto de sangre, causando que ambos griten de horror. Yamato apenas tiene tiempo de ver cómo el espectro se lanza de nuevo hacia ellos, por lo que arrastra a Arisa hasta la salida del edificio, pero justo cuando alcanzan la puerta, ésta se cierra de golpe frente a ellos, dejándolos atrapados con la criatura acercándose. Vemos entonces cómo, al otro lado de la puerta cerrada, está el hombre de la gabardina observándolos fijamente con una mirada completamente vacía, inmóvil como si los hubiera estado esperando, y Yamato lo reconoce al instante como el mismo sujeto que había visto frente a la atracción de la mina, sintiendo que la sangre se le congela mientras retrocede, y antes de que puedan entender qué está ocurriendo, escuchan el crujido siniestro detrás de ellos. La niña espectral se lanza sobre ambos al mismo tiempo, golpeando el suelo con una fuerza brutal mientras sus dedos se estiran como garras, cayendo sobre Yamato y Arisa en un ataque feroz que los deja sin posibilidad de escapar. Vemos entonces a Yamato totalmente acabado, desmembrado en el suelo, mientras Arisa yace atravesada por la mano del espectro, que la deja caer sin vida antes de dedicarles una mirada profundamente siniestra. Por otro lado, seguimos al protagonista dentro de una bodega oscura, revisando estantes y cajas en busca de alguna pieza mientras recuerda las palabras de su compañero sobre que esto es un juego y seremos héroes, pensando con amargura que nada podría sentirse más aterrador que un videojuego, y justo cuando se inclina sobre un estandarte recibe un golpe fuerte. Es Misaki, que al parecer llevaba escondida ahí todo este tiempo. Ella le reclama que no aparezca así de repente porque la asustó, y él, adolorido, pregunta por qué no se preocupa un poco por él, pero enseguida nota lo que ella sostiene entre las manos y le dice que espere, que eso parece una parte del cuerpo. Preguntándole si encontró la cabeza, Misaki confirma que eso creyó al hallarla, explicando que iba de camino al ataúd cuando escuchó un ruido y decidió ocultarse en ese lugar. El protagonista tiembla al verla sostener algo tan macabro y pregunta cómo puede cargarlo así, pero ella replica que no es momento para hablar de eso. Él insiste en que es increíble y pregunta si acaso ya ha vivido algo así antes, y ella, levantando una pierna a modo de amenaza, le dice que si quiere puede volver a golpearlo ahora mismo, mientras él se apresura a aclarar que solo quiere decir que ella es realmente fuerte,
no solo físicamente, sino incluso en situaciones como estas, donde no se acobarda y toma decisiones rápidas. Misaki, alejándose un poco, dice que no es como ellos dos, un par de inútiles, y el chico responde que Yamato era distinto, que aunque siempre fuera improductivo y sus planes salieran mal, él seguía alegre y lo daba todo, mientras que él mismo siente que solo sabe seguirlo. Tras un silencio, Misaki responde que no tiene tiempo para escuchar sus quejas y sigue caminando, dejándolo cabizbajo murmurando que seguramente tiene razón y que lo siente, pero ella se detiene un instante y añade que el simple hecho de que pueda seguirle el ritmo significa que no es una causa perdida después de todo, aunque aclara que no la malinterprete porque aún piensa que ambos son un par de idiotas. El protagonista, tratando de tomárselo con humor, admite que puede que lo sean, pero su frase queda cortada de golpe cuando, de pronto, la energía del lugar se apaga y la bodega queda sumida en una oscuridad total. El protagonista, confundido, pregunta qué ha pasado y comenta que no puede ver absolutamente nada mientras llama a Misaki, quien, justo a su lado, le ordena que se calle porque está haciendo demasiado ruido. Entonces, de pronto, la energía regresa y la luz se enciende, revelando entre ambos a la niña, que los observa con un rostro aterrador, haciendo que los dos salgan corriendo despavoridos y gritando de puro pánico. En medio de la huida, el protagonista recuerda la noche anterior, cuando Misaki lo sujetaba de la mano mientras corrían, pero esta vez se detiene, dejando que ella avance unos pasos, y piensa con determinación que se convertirá en un héroe antes de derribar una estantería y lanzarse encima del espectro mientras le grita a Misaki que lleve la cabeza, aunque el monstruo rompe las barras de metal con una fuerza brutal, provocando que todo el estante, cajas y escombros caigan sobre él. El protagonista, jadeando, dice que esa es su oportunidad para escapar y ambos salen corriendo del edificio, incluso cuando Misaki tropieza en las escaleras y cae, pero entre los dos logran reincorporarse y seguir adelante rumbo al reloj, donde, creyendo que casi han llegado, celebran que lo lograron, hasta que se detienen abruptamente al ver frente a ellos al hombre de la gabardina, que los mira en silencio antes de retirarse la capucha y advertirles que no pongan ese cuerpo en el ataúd, diciéndole al protagonista que él debe de tener el remember, mientras el chico lo observa con pánico y murmura que lo conoce, quedando ambos fijos en una mirada tensa. El protagonista lo mira preocupado diciendo que lo conoce, mientras Misaki pregunta qué está tratando de decir ese hombre sobre detener el remember, pero no hay tiempo para pensar porque de inmediato señala aterrada como la niña espectral viene corriendo hacia ellos a toda velocidad. Justo antes de alcanzarlos, Misaki, en un movimiento rápido, le propina una fuerte patada que la arroja a 1 metro de distancia, y el protagonista intenta aprovechar para acercarse al ataúd, pero el hombre misterioso lo detiene bloqueándole el paso y repitiendo que no debe colocar nada ahí, lo que enfurece al chico, aunque no alcanza a discutir porque la niña aparece de golpe y le atraviesa el cuerpo con el brazo, dejándolo totalmente acabado, mientras Misaki, en pánico, corre a su lado llamándolo y, al ver la cabeza cerca, intenta tomarla, pero la niña se le acerca con una velocidad inhumana, obligándola a intentar patearla otra vez. Esta vez el espectro esquiva el ataque y, con un solo movimiento, le corta parte de la pierna, haciéndola caer con un grito de dolor, mientras el hombre de la gabardina camina con calma entre los cuerpos ensangrentados. La niña, sin detenerse, atraviesa a Misaki con su mano y la deja completamente derrotada antes de acercarse al hombre misterioso y mirarlo fijamente. En ese instante, Misaki, en su último aliento, ve cómo su visión se llena de imágenes extrañas, una isla, un ritual, rocas y destellos incomprensibles, hasta que finalmente la última luz abandona sus ojos. Acto seguido, todos despiertan sobresaltados en el autobús otra vez, y Misaki, temblando, se incorpora de golpe diciendo que debe irse, preguntándose qué fue esa visión. Más tarde, ya en la cafetería, se reúne con los demás y explica que, cuando la persona roja la asesinó, vio un montón de cosas fuera de lo común, mientras Arisa dice que ella no vio nada. Yamato confirma que tampoco, y ambos miran a Wotaro esperando que diga algo, pero él solo escucha música y las chicas suponen que seguramente son canciones de anime. Entonces Yamato menciona que, por otro lado, ese sujeto de la gabardina lo vieron recientemente, recordando que el primer día lo vio parado frente a la mina de oro observándolos atentamente y que desde entonces le pareció completamente sospechoso. Arisa,
preocupada, menciona que ese hombre habló de detener el Remember y pregunta quién es y por qué se interpone en su camino, mientras Misaki mira al protagonista y le recuerda que lleva tiempo investigando, preguntándole si encontró algo. Él, emocionado, dice que sí y les pide que miren, explicando que cuando investigaban la leyenda urbana del Remember para el proyecto del Festival Cultural encontró una publicación donde aparece la imagen de un estudiante junto a otros pasándola bien, y Arisa comenta que el chico se ve guapo, mientras el protagonista aclara que esa publicación fue hecha hace varios años y le pregunta a Yamato si recuerda esa historia. Yamato, sorprendido, dice que sí, aunque no sabe qué relación tiene con esto, y Misaki, dándose cuenta, pregunta si acaso está diciendo que el tipo de la gabardina podría ser él, a lo que el protagonista confirma que se trata de Takahiro Ise, asegurando que él es el tipo del abrigo. Los demás se alarman y preguntan si está seguro. Y Yamato añade que ellos no pudieron verle bien la cara, pero el protagonista insiste en que no hay duda, mientras Misaki, preocupada, pregunta por qué ese chico está involucrado en todo esto. El protagonista continúa explicando que el post parece normal, pero al revisar los comentarios todos hablan de él como el chico Remember y mencionan que su amiga de la infancia fue asesinada, y Yamato, revisando su celular, recuerda de golpe la historia, mostrando a todos una noticia del mismo parque de atracciones donde se informa que una pequeña fue desmembrada por un asesino serial, revelando que el incidente realmente ocurrió allí, dejando a todos en silencio, mirando fijamente la pantalla, hasta que de pronto son interrumpidos por la aparición del hombre del abrigo, de pie en medio de la cafetería observándolos con seriedad. Los chicos se levantan sobresaltados, pero él, quitándose la capa, les dice que necesitan hablar sobre el Remember y que lo acompañen, dejándolos completamente impactados por la situación. Tiempo después, los chicos siguen al hombre del abrigo hasta lo que parece un edificio abandonado, preguntándose dónde están, aunque él solo responde que los sigan mientras sube por unas escaleras derruidas que crujen bajo sus pasos, llevándolos hasta una habitación cubierta de polvo donde un enorme tablón repleto de anotaciones, recortes de periódico y un mapa del parque, marcado con fotos de cada uno de ellos, revela el rastro obsesivo de alguien que ha estado investigando durante mucho tiempo. El hombre del abrigo explica con calma que nunca se sabe quiénes serán los elegidos para el Remember, así que la primera noche, cuando los vio, decidió investigarlos a todos, tratando de entender por qué habían sido escogidos, dejando al grupo sorprendido y algo inquieto al saber que fueron vigilados, mientras Misaki, yendo directo al grano, le exige que explique qué quiere decirle sobre el Remember y por qué se interpone en su camino. Él, manteniendo la serenidad, revela que también fue elegido para jugar ese juego hace 3 años, y Yamato interviene diciendo que había leído cosas en internet, aunque nunca pensó que fueran reales. Pero el hombre les muestra una imagen suya junto a otros 3 estudiantes, explicando que los 4 compañeros de clase de la Academia Acacia fueron los jugadores de esa ocasión, incluyendo a su amiga de la infancia, Asuka Morisaki, y con una voz fría recuerda como una noche, de manera abrupta, fueron arrastrados al juego y comenzaron a buscarlas partes del cuerpo de la niña Miko Onoyama, desmembrada por un asesino serial, repitiendo la misma noche una y otra vez, muriendo en situaciones distintas mientras intentaban sobrevivir como podían. Los chicos le preguntan si lograron reunir todas las partes, y él confirma que sí, mientras Arisa sonríe diciendo que entonces ganaron el juego, algo bueno al fin, y Yamato añade que si es así, ¿por qué sigue allí? Que se supone que el juego termina, pero el hombre, con una mirada helada, responde que no, que eso nunca terminó, dejando al grupo inquieto cuando explica que la persona que colocó la última parte del cuerpo en el ataúd fue su amiga Asuka Morisaki, y después de aquello todos regresaron a su vida normal sin recordar nada del Remember, excepto él, que un día, en la azotea, se encontró con Asuka y le preguntó si acaso ella también recordaba. La chica sonrió suavemente dándole las gracias por cumplir su promesa, recordándole aquel pacto que hicieron en el parque de diversiones, pero en un instante su expresión cambió de manera perturbadora. En ese momento, un viento extraño sacudió la azotea y, ante los ojos atónitos de Takahiro, Asuka simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado allí, dejando atrás únicamente un pequeño adorno que cayó al suelo mientras él permanecía paralizado por el impacto. En el presente, los chicos, horrorizados, preguntan si realmente desapareció así, de repente.
justo frente a él, y el hombre, levantando un viejo periódico, se los muestra diciendo que miren con atención, revelando la noticia del crimen cometido en el parque de diversiones y señalando quién era la víctima, Asuka Morisaki, de apenas 8 años, dejando a Misaki completamente desconcertada al recordar que él afirmó haber jugado al Remember con ella hace apenas 3 años, algo imposible, y Yamato añade que si Asuka Morisaki fue asesinada cuando era una niña, como pudo ser su compañera en secundaria, entonces el hombre, con una calma inquietante, explica que Asuka fue sustituida, haciendo que todos se tensen aún más, y acercándose al tablero menciona que el cuerpo cuyas partes se encontraron y reunieron aquella vez pertenecía a Miko Onoyama, la víctima original del asesinato, pero después de completar el ritual, la historia se reescribió por completo y Miko nunca fue asesinada, mostrándoles incluso una foto actual de ella, adulta y con una hija, mientras continúa diciendo que, en ese mismo momento, al colocar a Asuka la última parte del cuerpo en el ataúd, la tragedia se trasladó a ella, convirtiéndola en la víctima del parque 13 años atrás. En otras palabras, quien pone la última pieza en el ataúd toma el lugar de la víctima, como una maldición en cadena que nunca se detiene, dejando a todos completamente aturdidos. El protagonista, alarmado, pregunta cómo pueden detener algo así, cómo evitar que vuelva a ocurrir, pero el hombre solo menciona que lo lamenta profundamente, y Misaki, comprendiendo al fin, dice con un nudo en la voz que por eso él no quería que colocaran las partes en el ataúd, aunque eso significaría quedarse atrapados para siempre en ese bucle, muriendo noche tras noche sin escape, algo que hace que Arisa entre en pánico al preguntar si realmente están condenados, y Yamato, temblando, intenta decir algo sobre sacrificar a alguien, pero el hombre lo interrumpe con fuerza, asegurando que no permitirá que eso ocurra, que esta vez él piensa detener de una maldita vez todo lo relacionado con el Remember. El hombre declara con firmeza que va a salvar a Asuka sin sacrificar a nadie, pero que para lograrlo necesita la ayuda de todos. Yamato, incrédulo, le pregunta si realmente es posible, y Takahiro, sosteniendo un libro gastado, responde que encontró la clave, hojeando rápidamente hasta dar con una página específica. Mientras tanto, Misaki, observando el recorte del periódico con la foto de la niña asesinada, reflexiona en voz alta que si Asuka fue sustituida, entonces la parte del cuerpo que están buscando en el juego es la de ella, y él lo confirma, revelando que sí, la niña espectral que los ataca, la persona de rojo, es la versión de 8 años de su amiga de la infancia. Misaki comenta que por eso le resultaba familiar en la foto, mientras el protagonista se pregunta cómo él pudo reconocerla si ni siquiera pudo mirarla directamente a los ojos, siendo tan aterradora, y Misaki añade que no se refiere a eso sino a cierto parecido que ahora tiene sentido, pero Takahiro los interrumpe mostrándoles el libro abierto. Allí aparece un pentagrama y explicaciones sobre un antiguo ritual, señalando que todo comenzó en un lugar específico llamado la Piedra Roja, la fuente de la maldición, y que si logran encontrar ese sitio y localizarla, podrían detener el Remember para siempre. Arisa, impactada, dice que suena imposible, y Yamato responde que al menos deberían intentar investigar a fondo. Y así los chicos se ven estudiando libros viejos, tomando notas y revisando cada fragmento de información. El protagonista, agotado, observa todo y le pregunta a Takahiro si realmente hizo toda esa investigación completamente solo, a lo que él asiente, explicándole que sí, que todo fue por cumplir la promesa hecha a su amiga de la infancia. Mientras tanto, Yamato revisa un texto sobre ritos de resurrección y viejos mitos vinculados al lugar original de la maldición, y Arisa se pregunta cómo es posible que hubiera gente que creyera en esas cosas, mientras Misaki responde que ella tampoco habría creído jamás en algo así, de no estar atrapada dentro de este infierno llamado Remember. Misaki, revisando los montones de papeles, comenta que Takahiro incluso recortó artículos de viejas revistas semanales y que la investigación es realmente impresionante hasta que uno de los recortes le llama la atención. Frunciendo el ceño, dice que ese artículo parece sospechoso y, al percatarse de algo, llama urgentemente a todos para que miren. Muestra la imagen de una isla con forma extraña, casi como una mano extendida, explicando que ya la había visto antes en las visiones que tuvo al morir, justo frente a Takahiro y la persona de rojo. Él le pide que detalle más, y Misaki explica que aquella noche, al tener a la entidad tan cerca, su mente se inundó de flashes, y uno de ellos fue exactamente esta isla.
Yamato, leyendo el artículo, afirma que el lugar se llama Yubikiri Island y teoriza que podría ser el origen de toda la maldición, preguntando enseguida dónde se ubica. Misaki lee en voz alta que el texto menciona que la isla está escondida, mientras Arisa duda si realmente se trata de una isla real. Takahiro explica que ya buscó en internet y en varios atlas sin resultados, pero el protagonista, recordando las visiones de Misaki, dice que no puede ser coincidencia y pregunta si alguien intentó buscar por un mapa satelital desde el teléfono. Tal vez el nombre Yubikiri Island sea solo un apodo, y en realidad sea una isla sin nombre que no aparece en registros oficiales, por lo que podrían encontrarla identificándola solo por su forma. Todos se entusiasman con la idea y comienzan a buscar, cuando de pronto Wataru, que llevaba rato revisando en silencio, levanta su teléfono y dice con calma, «La encontré». Todos se abalanzan para ver, quedando impactados al descubrir que la isla con la forma exacta que describía Misaki sí existe. Arisa comenta que no está demasiado lejos, Yamato elogia a Wataru por lo increíble del hallazgo, y Misaki, aunque aliviada, se queda mirando la imagen con preocupación antes de decir, «Bueno, la encontramos. Pero ahora viene lo difícil, ¿qué se supone que hacemos?». Yamato, con los ojos brillando de emoción, declara sin dudar que por supuesto tienen que ir a la isla, dejando a todos desconcertados. Arisa lo mira horrorizada y le pregunta si habla en serio, recordándole que ni siquiera están seguros de que ese sea realmente el lugar de origen. Pero Yamato, sin perder el entusiasmo, responde que incluso si no lo fuera, están atrapados en un bucle y siempre podrán intentarlo de nuevo, que no tienen nada que perder. La protagonista mira entonces a Takahiro, pidiéndole su opinión, y él afirma con calma que no cree que la visión de Misaki sea una coincidencia. Con voz firme, menciona que es muy probable que esa isla sea el núcleo de todo, y que allí podrían encontrar una forma real de romper la maldición. Arisa, aún insegura, pregunta cómo se supone que llegarán hasta allá, y Takahiro explica que conoce a alguien dispuesto a prestarles un bote. Yamato, totalmente encendido, celebra la idea diciendo que es perfecto y que deben hacerlo de inmediato, mientras Misaki lo observa con preocupación y le pregunta por qué está tan entusiasmado. Él responde con una sonrisa enorme que es porque están a punto de enfrentarse y tal vez terminar con la más legendaria de todas las leyendas urbanas, preguntando si no les parece increíble que ellos sean quienes lo hagan. Sus palabras arrancan pequeñas sonrisas nerviosas a los demás, incluso a Arisa, que solo puede regañarlo por lo redundante que suena legendaria leyenda urbana. Yamato la ignora y pide a todos que se pongan en marcha. En silencio, Takahiro mira la foto de Asuka y el pequeño adorno que ella dejó atrás antes de desaparecer, lo toma con suavidad y, con una mezcla de determinación y melancolía, murmura, «Te encontraré». La escena funde entonces hacia un lugar totalmente desconocido, un espacio rocoso, húmedo y teñido de rojo, como si estuviera vivo. En el centro, recostada entre piedras manchadas de sangre seca, una niña de mirada apagada yace inmóvil, mientras la oscuridad vibra alrededor de ella. La historia se traslada a un muelle donde Atsuki, revisando unos papeles arrugados, explica que investigó todo lo posible sobre la isla Yubikiri y que, según lo que entiende, deberían poder atracar sin problema para explorarla. Takahiro asiente y le responde que eso suena bien, llamándolo por su nombre. Atsuki, algo inquieto, lo mira de reojo y le pregunta si de verdad está hablando seriamente del Remember, admitiendo que no dice que no le crea, pero que le resulta extraño que ese grupo sea el elegido para un juego así. Mientras tanto, a unos pasos de ellos, los chicos celebran con entusiasmo. Yamato grita quien está listo para aventurarse al mar y el resto responde con un enérgico sí. Atsuki observa su alegría, sorprendido de lo despreocupados que parecen, y Takahiro comenta que es mejor así. En ese momento, el protagonista se inclina para agradecerle a Atsuki por toda su ayuda, y este solo sonríe diciendo que no hay problema, pero Yamato los interrumpe proponiendo que, ya que están todos juntos, deberían tomarse una foto. Arisa objeta recordando que desaparecerá al día siguiente, pero Takahiro interviene diciendo que él la tomará y que, aunque se desvanezca mañana, quizás dure hasta esta noche, y tal vez el recuerdo permanezca en ellos. Los chicos se reúnen, incluso llamando a Wataru, que estaba apartado, para que se acerque, recordándole que fue él quien encontró la isla y que quieren agradecerle. Takahiro los observa mientras se juntan,
viendo en ellos un reflejo lejano de su propio grupo, aquel con el que alguna vez vivió aventuras y sufrió pérdidas, y entonces les dice que va a tomar la foto. Hace la cuenta regresiva y todos saltan al mismo tiempo, capturando un recuerdo luminoso en medio de tanta oscuridad. Tiempo después, ya en el bote navegando entre las olas, Arisa se estira respirando hondo y dice que la brisa del océano se siente muy bien. El protagonista, mirando a Takahiro, le pregunta por algo que ha estado rondándole la mente. Según lo que él contó sobre el Remember, al final todos pierden sus recuerdos. Entonces, ¿por qué Takahiro aún recuerda a Asuka? Takahiro sostiene entre los dedos aquel pequeño adorno, lo mira con una tristeza suave y explica que justo después de la última noche se lo dio a Asuka, prometiéndole que aunque perdiera la memoria, eventualmente la recordaría. Asuka también la perdió por un tiempo, pero un día el adorno cayó ante ella por accidente y al verlo recuperó todos sus recuerdos. A ella también le pasó, murmura, mientras el mar golpea suavemente el casco del bote y la historia avanza hacia un destino que nadie sabe si podrán sobrevivir. Yamato, aún mirando el horizonte, pregunta si eso significa que tampoco recordarán el día de hoy, y Takahiro asiente diciendo que sí, pero que incluso si lo olvidan, en el fondo lo recordarán, todo lo que vivieron juntos, todo lo que arriesgaron durante el Remember, todos esos momentos en los que se ayudaron mutuamente, permanecerán dentro de ellos. Misaki le pregunta cómo puede estar tan seguro, y él explica que así le ocurrió con Asuka, y también con Atsuki y los demás. Aunque no recordaban nada, había un sentimiento inexplicable, como si todos se conocieran desde hace mucho, esos lazos invisibles seguían existiendo. Yamato, emocionado, comenta que entonces los lazos no se desvanecen aunque los recuerdos sí, mirando a Misaki con una sonrisa contenida, y Takahiro confirma que es algo así. El protagonista, más calmado, le dice que es realmente increíble, que lleva investigando este asunto por más de 3 años y que, sin duda, debe preocuparse muchísimo por Asuka. Pero su conversación se interrumpe cuando Itsuki señala hacia adelante anunciando que han llegado. La isla Yubikiri se eleva entre la neblina. Tiempo después atracan, y Atsuki se queda vigilando el bote mientras los demás le agradecen y se internan en la isla. El protagonista piensa que quizá en ese lugar encontrarán la forma de resolverlo todo, pero pronto se detiene al ver un edificio casi derrumbado y llama a los otros. Deciden entrar y descubren lo que parece un altar con un pentagrama dibujado en la pared. Yamato, sorprendido, dice que ya había visto ese símbolo en uno de los libros, y Misaki agrega que ella también lo vio la última noche, justo antes de morir. El protagonista concluye que ese podría ser el origen de todo y propone separarse para buscar pistas que rompan la maldición, mientras Misaki se queja, agotada, de que ni siquiera tienen un momento de descanso. Por otro lado, Takahiro se acerca lentamente al altar, observando el pentagrama manchado con restos de sangre y preguntándose si ese lugar podría ser realmente el sitio de las rocas rojas. De pronto se sobresalta, sobre el altar comienza a formarse una imagen ilusoria de esas mismas rocas, como un espejismo que pulsa con luz rojiza. Emocionado, extiende la mano para tocarla, pero justo entonces otra mano se entrelaza con la suya. Es su amiga de la infancia, apareciendo como una visión. Ella lo mira con los ojos brillosos y pronuncia su nombre con alegría, y él, temblando, también dice el suyo mientras ambos mantienen sus manos unidas en un encuentro que desafía al tiempo, a la muerte y al recuerdo perdido. Entonces vemos a Takahiro tocando la ilusión sobre el altar y, para sorpresa de todos, aparece Asuka frente a él, repitiendo su nombre con entusiasmo mientras los chicos observan desconcertados. Takahiro, confundido, le pregunta qué está ocurriendo y dónde se encuentra realmente, lo que da paso a un recuerdo del día en la azotea cuando él le preguntó si recordaba la promesa del parque de atracciones. Justo antes de que ella despertara abruptamente en unas ruinas antiguas vistiendo una bata ceremonial, asustada y sin entender cómo llegó allí, al explorar el lugar llamando a Takahiro, un sonido inquietante la lleva hasta un altar donde la piedra roja brilla como si tuviera vida propia. Entre las ruinas silenciosas, una voz gutural rompe la calma diciendo que su remembering ha comenzado. Ella, sobresaltada, gira la mirada y observa a lo lejos, en medio de la oscuridad,
La silueta de una figura de largo cabello incrustada en una roca como si fuese una estatua viviente, rodeada de antiguas piedras rojas y enredaderas negras que palpitan como si respiraran. Confundida y en alerta, pregunta quién es y de qué está hablando, mientras la figura petrificada responde que el chico que intentó salvarla será quien busque su cuerpo, provocando que ella, alarmada, pregunte si se refiere a Takahiro y si él está asumiendo el Remember en su lugar. Entonces, junto a la estatua, otros rostros deformados aparecen incrustados en la pared, y todos murmuran que Remember es una maldición en cadena, un ciclo que requiere reunir cada parte del cuerpo, advirtiendo que ella será la siguiente y que alguien ocupará su lugar para reiniciar el proceso. Atemorizada, la mujer niega que algo así pueda ser real, pero aún así pregunta quién es esa figura y por qué se dirige a ella. La estatua responde que, como puede ver, está atrapada en esa ruina desde hace mucho tiempo y que, en su lugar, desea que ella ponga fin a la maldición, revelando que el ritual de origen se llevó a cabo en ese mismo sitio y que Remember no es más que un antiguo ritual de resurrección de los muertos. La estatua explica que esas piedras ansían sangre y que el ritual no terminará hasta obtenerla. Asuka, horrorizada, observa cómo la roca está parcialmente ensangrentada y pregunta si realmente ahí se acumula la sangre de las víctimas, a lo que la figura confirma que, si destruye esa piedra, la maldición se romperá y el ciclo llegará a su fin. La chica, temblando, se acerca a la roca y la toca, murmurando que si hace eso alguien tendrá que ser sacrificado, pero en ese instante la visión se desvanece y regresamos al presente, donde aún sostiene las manos de Takahiro, revelándole que al destruir la piedra roja del ritual podrán detenerlo todo, indicándole que esas rocas se encuentran justo allí. Con determinación, Asuka declara que ella misma las destruirá, y antes de desvanecerse le pide que encuentren su cuerpo para poder regresar, aunque no alcanza a terminar su frase. Takahiro, alarmado, la llama sin obtener respuesta justo cuando los demás chicos llegan preguntándole si encontró la clave de la maldición, a lo que él responde que sí. Asuka destruirá la piedra roja, pero para que pueda revivir ellos deben completar el Remember, dejándolos desconcertados. Mientras tanto, en aquel extraño mundo donde Asuka permanece atrapada, la estatua observa la situación con una inquietante sonrisa. Tiempo después, los chicos están reunidos en su base del edificio derruido, observando el mapa del parque de atracciones mientras el protagonista explica que Asuka se encargará de destruir la piedra roja para romper la maldición, por lo que ellos deben reunir todas las partes de su cuerpo para completar el Remember y darle un mañana a todos. Takahiro afirma con determinación que no importa cuántas veces muera, traerá de vuelta a Asuka, frase que Arisa considera muy cool y que sorprendentemente hace hablar a Wataru, quien comenta que fue muy rock and roll, dejando a todos boquiabiertos. Yamato salta sobre él preguntándole qué quiso decir mientras Misaki señala que al fin habló, y al retirarle los auriculares descubren que escucha heavy metal, lo cual impresiona al grupo. Takahiro, tras oír rock, dice que tiene una estrategia para esa noche. Ya en el parque, los altavoces reproducen rock and roll a todo volumen, narrándose que la persona de rojo es especialmente susceptible al ruido. El protagonista corre con una de las partes del cuerpo en brazos mientras piensa que jamás imaginó terminar en una situación tan absurda. Cuando Yamato aparece conduciendo un carrito de juego afirmando haber encontrado otra parte, obligándolo a subir, ambos avanzan a toda velocidad hasta llegar a la torre del reloj, donde la niña espectral surge detrás de ellos, pero Takahiro la distrae al interceptarla y les grita que coloquen la pieza rápido, logrando así encajar la primera parte del torso en el ataúd antes de seguir con su frenética búsqueda. Por otro lado, vemos a Misaki en el cauce de la atracción de agua buscando desesperadamente hasta que encuentra la cabeza, pero Arisa la llama angustiada advirtiéndole que la niña ya viene, por lo que ambas corren hacia la torre del reloj y suben las escaleras mientras la presencia espectral se acerca cada vez más. Misaki, valiente, le entrega la cabeza a Arisa y la insta a colocarla, dándole una fuerte patada en el rostro a la niña para frenarla, aunque solo consigue enfurecerla más, gritando que por favor ponga las piezas de una maldita vez. Al mismo tiempo, Wataru realiza parkour sobre la atracción del barco para alcanzar un brazo y, al tomarlo, celebra con su característico rock and roll. La escena cambia al parque durante el día, donde Yamato comenta que Wataru ya consiguió otra parte y Misaki dice que luego compartirán todo en la base. El protagonista, distraído, ve a Mirei cuando deja caer su pañuelo y,
decidido a ser como Takahiro, corre a recogerlo, se lo entrega y se presenta nerviosamente. Dejando a la chica un poco confundida antes de retirarse feliz por haberle hablado por primera vez. Yamato, observando la escena, lo llama perro sucio por usar el bucle para practicar cómo acercarse a Mirei, aunque admite que es una buena idea. Sin embargo, al volver corriendo, el protagonista choca con un hombre y le tira las palomitas, quien lo insulta furioso mientras el chico solo puede disculparse temblando, justo cuando el niño pequeño de antes cae también cerca de él, y sus amigos, viéndolo todo, comentan que realmente es un tonto. Vemos entonces cómo, esa noche, todos los chicos terminan completamente aniquilados de distintas maneras, empalados, atravesados por la niña, desmembrados en las atracciones e incluso arrastrados por el parque con solo la mitad de su cuerpo. Sin embargo, al regresar al día, el protagonista vuelve a intentarlo, recoge el pañuelo de Mirei, se presenta otra vez con más seguridad y se retira sonriente, esta vez esquivando al sujeto con quien antes chocaba y ayudando al pequeño niño antes de que caiga, dejando a Mirei sorprendida, mientras Yamato observa satisfecho diciendo que esa vez estuvo perfecto. Vemos también a Wataru y Arisa disfrutando de un evento de ídolos, ajenos por un momento al horror del juego, mientras en la base Takahiro contempla la foto de su amiga de la infancia y, de pronto, se detiene confundido al ver en su mente la imagen de un hombre que le dice hagas lo que hagas, jugarás el juego, quedando totalmente alarmado y preguntándose qué demonios fue eso. En ese momento, Wataru interrumpe sus pensamientos preguntándole a Takahiro si está bien, y este responde que sí, que no es nada, para luego preguntar dónde están los demás. Wataru menciona que probablemente todos estén en el parque de diversiones y se aleja, pero Takahiro lo detiene diciendo que parece que le gusta estar solo, a lo que el chico admite que la conversación no es su fuerte. Takahiro, acercándose, le pide escuchar lo que oye y, al ponerse los auriculares, comenta que él solía usar ese tipo de cosas todo el tiempo, y cuando Wataru le pregunta qué música escuchaba, responde que canciones con letras sobre seguir rockeando, encontrar compañía y vivir acompañado, sorprendiendo al chico, quien admite amar ese tipo de música, provocando que Takahiro sonría emocionado mientras ambos cruzan miradas. Sin embargo, Takahiro se frustra diciendo que odia Remember, porque han arriesgado la vida buscando el cuerpo, ha creado vínculos con sus amigos y ha aprendido lo que realmente importa, preguntándole a Wataru si también lo siente, recordándole al chico aquel momento con su compañero y preguntándole si está empezando a sentir lo mismo por sus amigos. La escena cambia a la noche, donde vemos a Yamato conduciendo un carrito a toda prisa con la niña encima, maldiciendo porque encontró otra parte del cuerpo y no puede morir ahora, cuando de pronto Wataru aparece en medio del camino gritándole que se agache y se lanza sobre la niña, sujetándola para que Yamato escape con él. Carro, quedándose él abrazando al espectro, completamente aterrado, vemos entonces cómo Yamato logra llevar la pieza y el ataúd comienza a llenarse, mientras los otros compañeros se encuentran acabados, incrustados en la noria, Misaki siendo ahorcada por la niña antes de que ésta le rompa el cuello de un movimiento, y Takahiro y los demás destrozados en la montaña rusa. La historia vuelve al día, cuando el protagonista comenta que hoy invitará a almorzar a Mirei, mientras sus compañeros lo animan diciendo que vaya con todo. Sin embargo, Misaki aparece preguntándole cuál es el punto, porque aunque puede intentarlo otra vez y falla, le parece patético, a lo que él, molesto, responde que eso no importa y que si no existiera la repetición estaría demasiado asustado para hablarle, mientras Misaki, con calma, le pregunta qué le gusta de ella, él, algo nervioso, menciona que es guapísima, amable y gentil, y Misaki con burla le dice que sabe mucho para alguien que solo le ha dicho hola, provocando que él, entre risas y frustración, le responda que al menos sabe que no es una psicópata como ella, que va pateando gente por ahí, dejándola en silencio antes de alejarse con una mirada triste, diciendo que él es el menos indicado para decir eso, lo que deja al protagonista pensativo. Su compañero, al notar que Mirei ya ha aparecido, lo empuja animándolo a invitarla de una vez. Mientras tanto, Arisa llega alertada para decirle a Yamato que está pasando algo increíble en el escenario, donde una figura aparece tocando la guitarra con enorme entusiasmo, dejando al público impresionado, y al acercarse descubren que se trata nada más y nada menos que de Wataru, causando que Arisa grite emocionada que es tan cool y tan alto,
mientras Yamato observa incrédulo y maldice. Por otro lado, en la base, Takahiro está perturbado, preguntándose qué está ocurriendo mientras en su mente surge un recuerdo de un hombre diciendo ¿quieres jugar un juego? Y él, de niño junto a Asuka, aparece aterrorizado mientras el sujeto toma del brazo a la niña y deja caer un hacha, mostrando una expresión aterradora, lo que en el presente hace que Takahiro maldiga confundido, preguntándose por qué recuerda la muerte de Asuka y afirmando con desesperación que no es posible, que todos sus recuerdos están siendo reemplazados. La historia avanza a otro bucle donde Yamato, con un estilo completamente distinto, le muestra entusiasmado su nueva apariencia a Arisa preguntándole qué opina, pero ella, confundida, responde que por qué está vestido así, a lo que él afirma orgulloso que es modo rock and roll. Arisa, sin embargo, lo llama idiota diciendo que ese no es su estilo y se va emocionada preguntándose si Wataru tocará la guitarra hoy, mientras Yamato insiste en que incluso se cortó la manga para verse mejor, pero su atención cambia cuando escucha al protagonista conversando con Mirei, a quienes vemos sentados juntos en una mesa preparando su almuerzo. Yamato, al ver que logró invitarla, piensa que a él también le gustaría repetir el día con Arisa para no cometer ese error, mientras otra chica lo observa desde atrás y él huye pensando que volverá a intentarlo y preguntándose qué estilo elegirá esta vez. La escena cambia a la base, donde Takahiro revisa unos documentos y se sorprende al ver que Misaki llegó primero, se acerca y le pregunta qué hace allí tan temprano, mientras ella recuerda el momento en que el protagonista coqueteaba con Mirei, y sentándose responde que está cansada de repetir lo mismo todos los días. Así que pensó en buscar nuevos lugares donde podrían hallar partes del cuerpo. Takahiro, imitando la patada que acaba de ver, comenta que ese tipo de golpe es propio del karate, refiriéndose a la patada que le dieron a la persona de rojo. Ella le responde que su familia dirige un dojo de karate de contacto completo y que el entrenamiento en artes marciales ha sido parte de su vida desde que tiene memoria. Él asiente, recordando que cuando era estudiante había un chico con el que solía pelear todo el tiempo. Practicaba karate y sus patadas eran increíblemente fuertes, lo que le trae muchos recuerdos, y añade que las patadas de ella también son bastante buenas. Sin embargo, ella responde de forma indiferente, diciendo que eso no suena precisamente como un cumplido, pero él continúa diciendo que, incluso si lo hizo por el chico que le gusta, la forma en que se enfrentó a la persona roja fue realmente genial, provocando que Misaki le pregunte qué chico le gusta y él responda que Rikuto. Preguntándole si se equivoca, ella afirma que, por supuesto, está equivocado y que solo llevaba su cabeza en ese momento, aunque de inmediato recuerda esa escena, quedando pensativa antes de afirmar que solo son vecinos y nada más, mientras Takahiro termina entendiendo. La escena vuelve al protagonista, quien está almorzando con Mirei y le dice que está muy feliz de poder hablar con ella. Mirei, algo avergonzada, comenta que es raro que acabaran de conocerse y ya estén almorzando juntos, aunque tal vez simplemente tengan buena química, añadiendo que cree haberlo visto antes y preguntándole si habla mucho con Misaki, pues parecen cercanos. Él aclara que no, que solo son vecinos desde pequeños y nada más, explicando además que ella practica karate y siempre está golpeando y pateando gente, aunque reconoce que en realidad nunca ha hecho eso con nadie más que con él. Mirei dice que lo entiende, que también conoce su reputación, y con voz apagada admite que Misaki le da un poco de miedo, pues siempre que la invita a salir está ocupada con el karate, y que esa obsesión tan violenta le parece extraña, preguntándose si realmente se divierte, pues desde fuera pareciera que desperdicia sus años de secundaria dedicándolo todo a entrenar, algo que el protagonista recuerda con culpa al pensar en cómo ella llegó a salvarle la vida una noche. Volvemos a Misaki, quien le cuenta a Takahiro que cuando estaba en primaria solía meterse en peleas con los chicos y la llamaban poco femenina, y que solo una vez se saltó la práctica para ir al parque, donde unos matones la acosaron y le exigieron que les entregara un perro que había encontrado. En ese momento apareció el protagonista de niño, temblando mientras intentaba defenderla diciéndoles que se detuvieran, pero los matones se burlaron preguntándole si quería pelear, hasta que Misaki, tranquila, dejó al perro en una caja y de una patada derribó al líder, haciendo que todos huyeran llorando. El protagonista, con la nariz sangrando, la miró maravillado y le dijo que era realmente genial y que quizá él también debería aprender karate. Misaki, en el presente, reflexiona sobre lo que realmente significa ser fuerte, admitiendo que solo salvó a aquel cachorro porque sabía que podía derrotar a los matones, mientras que Rikuto,
aun sabiendo que no podía ganar, saltó a ayudarla, algo que Takahiro comprende y valora al decir que un hombre que reúne el valor para ayudar a otros es verdaderamente impresionante, quizá demostrando que Rikuto es fuerte después de todo. En ese momento el protagonista llega interrumpiendo la conversación. Y Misaki le pregunta qué pasó con Mirei, a lo que él, rascándose la cabeza, responde entre bromas que no tenían mucho de qué hablar y que quizá no son tan compatibles, sentándose junto a ellos y diciendo que ahora lo importante es terminar con lo de Remember, mientras Misaki lo observa con alivio y se acerca para ayudarlo a revisar el mapa, compartiendo algunas bromas. Por otro lado, Takahiro, que observa el dibujo de su amiga de la infancia, comenta que se parecen un poco a ellos, pero al seguir mirando la imagen esta comienza a distorsionarse en su mente, los recuerdos con Asuka se vuelven borrosos y, cayendo de rodillas, empieza a temblar mientras se pregunta con angustia quién es esa chica que ya no logra recordar. El protagonista, preocupado, le pregunta a Takahiro de qué está hablando y le recuerda que Asuka es su amiga de la infancia. Takahiro, recuperando la claridad por un instante, admite que es cierto justo cuando Yamato aparece con una enorme cantidad de comida, sorprendiendo a todos al dejar los platos en la mesa y declarar que es el momento perfecto para comer, explicando que no pueden pelear con el estómago vacío, aunque Misaki le dice que ella ya comió y él, sin inmutarse, afirma que entonces él, Rikuto y Takahiro se encargarán de todo. El protagonista, ignorando la exageración de Yamato, se acerca a Takahiro y le pregunta si está bien, a lo que él responde que sí, aunque por dentro piensa con terror que durante un segundo no pudo reconocer a Asuka y teme que la maldición esté borrando sus recuerdos, sustituyéndolos con flashes cada vez más confusos. Esa noche, los chicos continúan reuniendo partes del cuerpo mientras esquivan y enfrentan a la entidad poseída, y el protagonista, agotado, observa los cadáveres repetidos de sus amigos mientras piensa que solo queda un lugar por investigar antes de completar el ritual, viendo que en el ataúd el cuerpo ya está casi completo, faltando únicamente una pierna. Por otro lado, la historia regresa a aquel mundo extraño donde Asuka permanece rodeada de piedras rojas frente a la inquietante estatua incrustada en la roca. La figura le advierte que el hombre con quien estaba hablando hace un momento está empezando a perder sus recuerdos, lo que hace que Asuka se alarme y pregunte si está hablando de Takahiro. La estatua, con una firmeza fría, responde que su partida está a punto de terminar y que, de cualquier forma, su tiempo se está agotando, por lo que debe darse prisa y destruir la piedra roja. Sin poder creerlo del todo, Asuka pregunta cómo sabe eso, a lo que la estatua replica con otra pregunta, ¿saber qué? Ella aclara que se refiere a la maldición, a cómo romperla, y exige saber por qué él no lo hizo en su momento. La figura petrificada le explica que su estado actual es la respuesta, ya se convirtió en parte de la maldición, y si ella falla, terminará igual. Añade que, una vez que alguien queda atrapado en esa forma, ya no puede destruir la piedra roja y que, al ritmo que van las cosas, él también terminará convertido por completo en piedra, y que, al igual que ella, lo único que desea es ser libre. Asuka, todavía incrédula, observa la piedra roja frente a ella, quedándose pensativa mientras intenta decidir qué hacer. De regreso en la base, vemos a Takahiro arrodillado, luchando internamente mientras sus recuerdos se distorsionan. Un flash lo muestra de niño siendo golpeado por el asesino serial, viendo cómo este se acerca a su amiga de la infancia, Asuka, blandiendo un hacha con una expresión desquiciada mientras él grita aterrorizado. Su espiral mental se interrumpe cuando los demás chicos llegan preguntándole si está bien. Al explicarles lo que ocurre, todos comprenden que sus memorias están siendo reemplazadas. Takahiro confirma que sí, que sucede de repente y que ya no puede recordar con claridad sus momentos con Asuka, pues están siendo sobrescritos por un recuerdo falso de su supuesto asesinato a manos del asesino serial, algo que él nunca había visto. Arisa, preocupada, pregunta qué ocurrirá si él llega a olvidarla por completo, mientras Misaki concluye que la maldición parece estarse intensificando y que cada vez les queda menos tiempo. Yamato, entrando con su estilo impulsivo habitual, declara que solo falta encontrar una parte del cuerpo y que, si coordinan bien, pueden terminar todo esa misma noche. Afirmando que quien intenta romper los recuerdos de Takahiro es un idiota, creen que es tan fácil destruir el vínculo de alguien que ha investigado esto 3 años, ese tipo es más terco que nadie. Misaki suspira y le dice que podría expresarlo mejor, pero Yamato mira a Takahiro y le pregunta si podrán lograrlo hoy,
él responde con determinación que absolutamente. Arisa sonríe y comenta que ese sí es el verdadero Yamato. Entusiasmado, él anuncia que gastó todo su dinero para preparar comida para una fiesta de última noche, proponiendo que la disfruten. Misaki le pregunta si está seguro, recordándole que si todo termina hoy nunca recuperará ese dinero. Yamato, nervioso, intenta mantener su pose y responde que olviden eso, que solo disfruten la fiesta. Wataru le dice que es muy rock and roll, y Arisa, entre risas, nota que su voz está temblando. Tiempo después vemos a los chicos totalmente serios mientras planean su estrategia. El protagonista explica que será la última noche y que necesitan encontrar la pierna derecha. Ya han investigado prácticamente todo el parque y él cree saber dónde está, en uno de los carros de la montaña rusa de madera que lleva tiempo cerrada por reparaciones. Todos quedan pensativos y comienzan a prepararse para la misión. Por otro lado, en aquel mundo extraño, la estatua sonríe diciendo que está por comenzar, que esta será la última noche del Remember, mientras Asuka, decidida, mira la piedra roja con la firme intención de destruirla. De vuelta con los chicos, todos se ponen en pie, listos para actuar, declarando juntos que es momento de terminar con todo. Los chicos se dividen en grupos. Misaki, Rikuto y Takahiro esperan en la montaña rusa de madera mientras el protagonista explica que, según lo visto anoche en la plataforma, no hay electricidad para ponerla en marcha, así que deben ir a la sala eléctrica y reactivar la energía principal. El otro grupo, formado por Yamato, Arisa y Wataru, avanza por otro sector, donde Yamato señala que debería haber un panel eléctrico más adelante, haciendo una seña con la mirada para que Wataru vaya primero. Él asiente, diciendo que revisará por ese lado, mientras Yamato le pide a Arisa que permanezca alerta y los avise si ocurre algo. Yamato se detiene, regresa hacia Arisa, le extiende la mano y, mirándola fijamente, le pregunta si quiere salir con él. Ella, desconcertada, le pregunta si habla en serio, y él responde que por supuesto. Arisa, sorprendida, le recuerda que sus recuerdos desaparecerán cuando todo esto termine, pero Yamato, convencido, señala que si Takahiro pudo recordar, él también podrá, que nunca olvidará este momento. Ella, sonrojada, le promete que si no olvidan nada, mañana le haga la misma pregunta, lo que llena al chico de emoción mientras se aleja decidido diciendo que terminarán con esto. Por otro lado, en aquel mundo extraño, la estatua rompe el silencio preguntándole su nombre y mencionando que ella misma se llama Haruka Mikami, insiste una vez más en que se presente, y la chica responde que es Asuka Morisaki. La estatua asiente lentamente y le dice, Asuka, ¿no lo entiendes? Solo queda la pierna derecha. True Remember probablemente terminará esta misma noche cuando la encuentren. Si la piedra roja no se rompe, tú volverás a la vida, pero ese hombre, el que seguramente colocará la última pieza en el ataúd, llegará aquí en tu lugar. Le advierte que, en otras palabras, la piedra roja debe ser destruida antes de que el Remember concluya. Con decisión renovada, Asuka hunde la mano en el líquido espeso y oscuro, saca una roca y, mirando fijamente las piedras rojas frente a ella, se abalanza con fuerza para romperlas. Mientras tanto, en el parque, el protagonista comenta que todo está demasiado tranquilo y se pregunta si los demás estarán bien. Takahiro menciona que sería terrible que la persona roja apareciera con ellos. Y en ese momento Misaki intenta comunicarse vía intercomunicador con Arisa para preguntar cómo van las cosas, pero Arisa no logra entender nada, preguntando si alguien dijo algo, la señal se distorsiona, la comunicación falla y, justo en ese instante, su linterna también se apaga. Por otro lado, vemos a Wataru caminando por la instalación eléctrica mientras ilumina con su linterna, sobresaltándose por un ruido, pero al apuntar no encuentra nada, sin darse cuenta de que la niña está sobre él, sujetándose con las piernas desde lo alto. Al mismo tiempo, Yamato intenta comunicarse preguntando dónde están y si pueden escucharlo, pero la señal también se corta, por lo que decide correr de vuelta para buscar a Arisa. Ella, por su parte, sigue luchando para encender la linterna hasta que finalmente lo logra, solo para iluminar un charco de sangre que la deja paralizada. Asustada, mira en todas direcciones y entonces la niña, moviéndose por el techo, cae a su lado intentando atacarla. Arisa reacciona rápido y usa un cono como arma, golpeándole la cabeza, pero no es suficiente, pues la criatura lo rompe de un solo movimiento.
En ese instante aparece Yamato, que se lanza con un casillero y cae sobre la niña, aplastándola parcialmente, mientras grita a Arisa que corra ahora y vaya a encender la energía. La niña, pese a estar aplastada, se recupera y de un simple movimiento de brazo lanza por los aires tanto el casillero como a Yamato, quien choca brutalmente contra el techo mientras la criatura los observa con una mirada endemoniada. Por otro lado, Wataru yace en el suelo con una profunda herida en el estómago, completamente ensangrentado y tratando de resistir. En el extraño mundo, Asuka intenta romper la piedra roja golpeándola con otras rocas, pero ninguna produce efecto, aunque, decidida, junta más para volver a intentarlo. De regreso en el parque, Arisa corre despavorida mientras la niña la persigue, y Yamato, reincorporándose, le indica por dónde huir. Cuando la criatura se acerca, él toma un cable eléctrico suelto y lo incrusta en ella, electrocutándola y enviándola volando, lo que provoca que ambos celebren brevemente con alivio, pero ese instante de respiro se quiebra de inmediato cuando la niña regresa y en un solo movimiento atraviesa el cuerpo de Yamato con una fuerza brutal. Antes de que Arisa pueda reaccionar, la criatura gira y también perfora su pecho, dejándolos completamente acabados. El mundo alrededor parece apagarse mientras ambos caen de rodillas, temblando, y entre lágrimas entrelazan sus manos por última vez. Arisa intenta sonreír, pero apenas puede respirar, y Yamato, con la voz quebrada y la sangre corriendo por su ropa, se disculpa por no haber podido protegerla, mientras la oscuridad los envuelve lentamente. Al mismo tiempo, Misaki intenta contactar al resto del grupo sin obtener respuesta, y el protagonista está por ir a buscarlos cuando el intercomunicador chispea de pronto. Es Wataru, hablando desde el sótano donde están los controles eléctricos, con una voz rota que apenas sostiene mientras murmura que la energía ya está activada y se despide con un débil rock and roll. Baby, antes de que un golpe metálico y un silencio seco confirmen su final, Misaki aprieta los dientes al entenderlo y el protagonista corre al panel para activar la montaña rusa, llega jadeando y, con un solo movimiento, enciende el sistema. De inmediato, la vieja estructura se ilumina entre chispazos y zumbidos, y los carros comienzan a avanzar lentamente como si despertaran de un largo letargo. Por otro lado, Asuka sigue golpeando la piedra con desesperación hasta que logra abrir pequeñas grietas de las que brota un líquido rojo que, al rozarle el brazo, la quema con una violencia abrasadora, obligándola a retroceder entre un grito ahogado y una expresión de puro horror al comprender que aquello, definitivamente, no es sangre. De regreso en el parque, el protagonista confirma que la montaña rusa está funcionando y que los carros ya empiezan a bajar, pidiendo a los demás que estén atentos por si aparece una persona roja. Mientras tanto, Asuka escucha a la estatua decirle que el juego está por finalizar y que solo debe destruir la piedra, asegurando que también desea ser libre y que ambos son víctimas en esto, por lo que está de su lado. Asuka, mirando su brazo quemado, piensa en Takahiro y, decidida, continúa golpeando la piedra roja sin importar el dolor del líquido ardiente que le rocía distintas partes del cuerpo. En el parque, Misaki se queja de lo lento que avanza la montaña rusa y pregunta si no puede moverse más rápido. El protagonista decide ir a revisar el panel, mientras Takahiro señala que, en cuanto el carro llegue, deben encontrar la pierna y llevarla de inmediato. En ese mismo instante, Asuka sigue golpeando la piedra con furia casi desesperada mientras la estatua, inmóvil, sonríe cada vez más, como si disfrutara del inevitable final. Asuka grita que no piensa perder a Takahiro y, con un último y brutal impacto, la piedra se quiebra por completo, explotando en una lluvia de líquido rojo que la empapa justo cuando una luz descomunal estalla tanto en el parque como en aquel mundo imposible, devorándolo todo. En medio del resplandor, Asuka ve horrorizada cómo su cuerpo comienza a adherirse a la pared, cubriéndose de grietas que se abren como si fuera porcelana rota, cuando una mujer la llama por su nombre para agradecerle. Es la estatua, ahora con forma humana, observándola con una paz inquietante mientras Asuka solo puede llorar, incapaz de moverse, mientras el lugar entero comienza a desmoronarse a su alrededor. En el parque, de pronto,
amanece sin explicación y Takahiro, completamente solo, se queda paralizado al ver cómo la luz del sol invade el recinto. Al levantar un periódico cercano, su rostro se congela. En ese momento llegan el protagonista y Misaki corriendo para avisarle que aún no encuentran a los demás, pero Takahiro los interrumpe, temblando, y les muestra el periódico. Los tres lo leen y retroceden con un nudo en el estómago al ver la fecha, 6 de septiembre, el día siguiente a su desaparición. Y, sin embargo, el Remember aún no ha terminado. Misaki pregunta si acaso se acabó el tiempo del bucle, mientras el protagonista, con el rostro sombrío, afirma que eso solo puede significar que han perdido el juego y, desesperado, exige saber dónde están los demás, dónde están sus amigos, aunque Takahiro permanece en silencio con una mirada completamente vacía. Los tres entonces se echan a correr diciendo que necesitan buscar información y terminan llegando a la escuela. El protagonista, al ver a Mirei conversando con otros, decide ignorarla y seguir adelante, dejando a Misaki atrás, pero ella la detiene para saludarla y, visiblemente preocupada, le pregunta si por casualidad ha visto a Arisa. Mirei la mira desconcertada y, con una expresión confusa, responde que no sabe de quién está hablando, que no conoce a ninguna Arisa, dejando a Misaki completamente paralizada. Mientras tanto, el protagonista sigue corriendo hasta el aula de Yamato y, al llegar a su escritorio, reconoce su mochila, pero un estudiante lo detiene asegurándole que ese es su asiento, dejándolo totalmente aturdido. Más tarde, ambos se reúnen fuera del aula con rostros tensos y llenos de pánico. Finalmente, se dirigen a su guarida, el edificio abandonado, pero tampoco encuentran a nadie allí, y el protagonista cae de rodillas maldiciendo, preguntándose por qué todo tuvo que acabar así. En ese momento, Misaki levanta el periódico, lo observa fijamente y, con el rostro completamente desencajado por el terror, le insiste en que mire eso, y al hacerlo, el protagonista también queda sin palabras, preguntándose qué demonios está pasando. La escena se traslada a una playa donde los antiguos jugadores del juego de Remember están reunidos, y una chica comenta que él está ahí solo y deprimido porque no los llamó para esto. El chico ciego responde que pensó que verlos lo animaría, pero no funcionó en absoluto, seguramente porque sigue muy afectado por lo de Asuka. El chico de anteojos menciona que todo lo ocurrido con Remember es fascinante, aunque la chica lo regaña diciendo que ya empezó otra vez con sus temas frikis de leyendas urbanas. Aún así, es evidente que Takahiro no tiene ganas de hablar, sentado frente al mar mientras intenta recordar los momentos con la chica que alguna vez le dijo que encontrara su cuerpo. Atsuki aparece y le pregunta si está bien, y Takahiro se disculpa, explicando que estuvo tan cerca de resucitar a Asuka, pero ella desapareció otra vez. Atsuki, confundido, le pregunta si se refiere a Asuka Mori, recordándole que ella fue su amiga de la infancia y que lo que le hizo aquel asesino fue imperdonable, asesinó a 4 niños. Takahiro, completamente alterado, exige saber de qué está hablando, como que 4 niños, y al ver una imagen en el celular queda totalmente impactado, al mismo tiempo que el protagonista, en otro lugar, lee el periódico junto a Misaki y, desconcertado, descubre que Yamato, Arisa y Wotaro aparecen como víctimas del asesinato, incluso con fotos de ellos de niños entre las víctimas del asesino serial. De vuelta con Takahiro, este maldice, incapaz de comprender qué está pasando, preguntándose por qué ellos tres también están ahí, afirmando que todo está mal, completamente mal, hasta que, observando mejor la noticia, nota algo más. Espera, un segundo, el asesino también es diferente, ¿quién demonios es ella? Y el periódico revela la imagen de una mujer, nada más y nada menos que la chica que antes apareció como estatua, ahora encerrada en una prisión de máxima seguridad, amordazada, inmóvil y con una mirada completamente vacía.